Dios le bendiga a todos. Vamos a estar hablando en este video de lo que es la sola escritura. Creer solamente en las escrituras. No en tradiciones de hombres, sino en las escrituras, lo que Dios ha hablado. Hay una contraposición entre la palabra de Dios y la palabra de los hombres. El hombre es barro y todo lo que el hombre habla por su cuenta procede de la tierra. Pero lo que viene de Dios procede del cielo. Por eso el Señor dice que Él no era de esta tierra, sino que Él vino del cielo. Todo lo que es de Dios viene del cielo. Todo lo que es palabra de los hombres procede de la tierra, por lo tanto está contaminado. La palabra del Señor dice que el hombre es mentiroso y Dios es veraz. Así que hay un abismo donde está la palabra de Dios y la palabra de los hombres. Entonces las religiones apelan a las palabras de los hombres para poder llevar adelante su falsa religión y sus falsas creencias y su falso Dios. Entonces vamos a leer en Romanos capítulo 3, versículo 1 al 4. Dice así la gloriosa palabra del Señor. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Al pueblo judío le fue confiada la palabra de Dios. ¿Qué pasa aquí cuando el catolicismo, cuando Roma dice que ellos son los dueños de las escrituras? La palabra de Dios es el documento fidedigno que dice a quién le fue confiada la palabra de Dios. El apóstol Pablo aquí en Romanos capítulo 3, versículo 2, dice que la palabra del Señor le fue confiada al pueblo judío, no le fue confiado a Roma. No le fue confiada a otro pueblo, le fue confiada al pueblo judío. Porque la obra del Señor es perfecta. El Señor no va a empezar con Abraham y con el pueblo judío y va a confiarle la palabra del Señor, las escrituras, a otro pueblo. Porque Dios es un Dios de orden, no de confusión. Entonces, está muy claro de que la palabra de Dios, las escrituras, le fueron confiadas al pueblo judío, no a Roma, al pueblo judío. Eso está muy claro en las escrituras. Es como que yo tengo las escrituras de mi casa, por más que venga otra persona y diga que mi casa, la casa de él, es totalmente falso. ¿Por qué? Porque yo tengo las escrituras, yo tengo los documentos de que mi casa me pertenece a mí. Cualquier bien, puede ser un automóvil, una casa, lo que sea, algo de valor, se tienen que tener documentos, o para tener un auto, tiene que tener los documentos. Y los documentos dicen a quién pertenece ese bien. Las escrituras le fueron confiadas al pueblo judío. ¿Por qué? Porque el documento, el testamento, dice que le fue confiado al pueblo judío. Dijimos, como en mi caso, yo puedo poner un ejemplo, puede venir una persona y puede decir que mi casa es su casa. Yo presento mis documentos ante la ley y la persona usurpadora tiene que salir de mi casa. ¿Por qué? Porque los documentos dicen que mi casa es mi casa. ¿Por qué? Porque tengo los documentos, porque tengo la escritura, se llama escritura. Cuando yo compro un terreno se me da una escritura, se me da un documento, hay firmas, hay algo que fue pagado. Entonces no se puede discutir ante los documentos. Entonces, ¿qué hace la religión? ¿Qué hace la tradición? Ir por izquierda, ¿no es cierto? Porque el diablo siempre va por izquierda porque por derecha sale perdiendo. Entonces quieren usurpar y decir que las escrituras les pertenecen, en este caso a Roma, porque son ellos los que dicen. Lo citamos porque son ellos los que se adjudican ser los que hicieron la Biblia. Es una cosa que da risa, pero bueno. Entonces se presentan los documentos, es como una persona, como dijimos en este caso, viene y dice, esta es mi casa. Yo le digo, no es tu casa, es mi casa porque los documentos dicen que es mi casa. Puede ser un automóvil, una persona dice, este es mi automóvil,
Y yo le digo, no, es mío porque tengo los documentos de que este auto es mío. Si me lo roba, no tiene documentos. Si me roba mi casa, no tiene documentos. Cuando llega la ley, tiene que salir. Y eso es lo que va a suceder con todo esto, ¿no? Con aquellos que se adjudican las escrituras. Las escrituras le fueron confiadas al pueblo judío, no a Roma ni a ninguna religión, no, al pueblo judío. Entonces las escrituras dan testimonios de ¿quién? De Cristo. Dan testimonio de Cristo. Por eso podemos conocer a Cristo por medio de las escrituras. ¿Qué hace el hombre? Se va por izquierda y presenta un falso Cristo. ¿Por qué se van por izquierda? Porque ellos necesitan presentar un ídolo, un Cristo falso, para engañar a la humanidad. Entonces, leemos y dice en el versículo 3, porque si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. O sea que por más que el pueblo judío haya sido infiel, Dios permanece fiel con su promesa, que Él eligió al pueblo judío, al pueblo de Dios, para traer la salvación al mundo. Que por medio, como dijimos en Hebreos 1.1, que dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, ahí nos da la pauta de que Dios habló a un pueblo y ese pueblo es el pueblo judío. A él le fueron confiadas la palabra, las escrituras, al pueblo judío. ¿Por qué? Porque los dice en el documento. Acá la palabra del Señor, lo que dice el apóstol Pablo precisamente en Romanos, que el documento, la escritura, le pertenece o le fue confiada al pueblo judío. Entonces, Roma se quiere adjudicar algo que no le pertenece. Si lo llevamos a un extremo, ¿qué quiere decir? Si una persona tiene mi automóvil, supongamos, y dice que es de él, pero la ley le pregunta por los documentos si le pertenece ese automóvil, no los tiene. En cambio, yo me presento con los documentos, con la escritura o con lo que sea, y digo que ese auto me pertenece a mí. La ley me lo va a dar a mí. Sucede lo mismo con las tradiciones de los hombres. En este caso, esta gente se dice que son los dueños de las escrituras, cuando la palabra del Señor dice que le ha sido confiada la palabra a los judíos. Entonces, ¿quién miente? ¿Quién miente? El que robó. ¿Por qué? ¿Por qué miente el que robó? Porque no tiene documentos, no tiene cómo comprobar que las escrituras les fueron confiadas a ellos. Es lo mismo. La persona que me roba, pero no tiene documentos que prueban que ese bien le pertenece, significa que lo ha robado. No hay otra salida. Ellos dicen que no creen en la sola escritura. Pregunta, se le preguntaría a esta gente, ¿usted compraría una casa sin escrituras? ¿Usted compraría un auto sin papeles? Obviamente que no, porque nos manejamos de esa manera, a través de documentos, para comprobar la veracidad, la legitimidad de algo. Entonces eso es muy loco, si se puede decir, creer que las cosas se pueden llevar adelante sin escrituras. Sin escritura. Esta gente, si se le pregunta, ¿usted compraría una casa sin escritura? Obviamente que no. Y nosotros, ¿cómo vamos a creer en algo sin las escrituras? Aparte de las escrituras no hay nada. Todo otro documento fuera de las escrituras es falso. Es lo mismo que estamos hablando en este caso de un bien. Si yo tengo un bien y tengo la escritura, el original, todos los papeles fuera de ese documento, fuera de ese papel, fuera de esa escritura, no tiene ninguna validez, no tiene ningún poder. Es lo mismo que un testamento. Una persona deja un testamento, deja los bienes a sus hijos y dejó un testamento, dejó una escritura, una herencia, pero viene alguien de afuera y dice, no solamente es eso, a mí también me dejó la herencia, acá hay otro papel, pero no está firmado por el dueño de esos bienes o de esa persona que ha fallecido y ha dejado la herencia. Entonces, ¿qué le van a decir los hijos? Que ese papel es falso, que eso no sirve.
Ese papel falso significa la tradición de los hombres, la palabra de los hombres, porque hay una contraposición acá entre la palabra de Dios y la palabra de los hombres. Una cosa es la palabra de Dios, o sea, la escritura legítima, y otra cosa es la palabra de los hombres, que es un papel fuera del original. Entonces, los hijos le van a decir, no señor, no señora, acá hay un testamento, acá hay una firma, la firma, supongamos en este caso del padre que le ha dejado los bienes a los hijos, acá está la firma de nuestro padre y en este papel no está la firma de nuestro padre. Así que el papel que usted presenta es totalmente falso, no tiene ninguna validez. La firma del padre, en este caso, acá está en Romanos 3, 3.2, perdón, que dice mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Esta es la firma de Dios. Este es el testamento de Dios. Esta es la herencia de Dios al pueblo judío. Entonces, es falso lo que se habla sobre la tradición de los hombres. Una cosa es la palabra de Dios y otra cosa es la tradición de los hombres, lo cual está fuera, va por izquierda, no tiene valor. Puede un hombre recibir palabra de Dios y la transmite al pueblo, pero eso no quiere decir que es palabra de Dios en el sentido de que ya toda la revelación y toda la escritura ya está escrita, digamos, si se puede decir, ya está plasmada en las páginas de la Biblia. ¿Por qué? Porque ya se cerró el canon, si se puede decir. Ya no hay más palabras para agregarle a lo que ya está escrito. Por eso dijo el apóstol Pablo allí en 4.6 de 1 Corintios, que no pensemos más allá de lo que está escrito. Salirse de las escrituras es ir por izquierda. Por eso la revelación que tienen los hijos de Dios es apoyarnos solamente en las escrituras. Esa es la revelación de que nosotros encontramos toda la revelación de Dios en las escrituras. Por eso Jesús dijo, escudriñar las escrituras. Él no dijo escudriñar los padrecitos de la iglesia, no dijo escudriñar lo que dijo tal papa, escudriñar lo que dijo tal profeta. Estamos hablando de las personas que fueron después de las escrituras. Porque como dijimos anteriormente, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, porque Dios habló a los profetas y habló de muchas maneras para dar a entender que venía el Cristo. Venía Cristo a salvar a la humanidad por medio de su sacrificio. Entonces, Dios habló y punto. Y se acabó. Ahora Dios nos habla por el Hijo. Ellos dicen que las escrituras no valen porque ellos creen en una persona. Pero el Señor dijo, escudriñad las escrituras, porque la manera de conocer a Cristo es a través de las escrituras, no a través de una tradición de hombres, no de lo que me cuentan los hombres, no lo que me dice un papa, no lo que me dice un pastor. Las escrituras son las que me hablan de Cristo, son las que me dan testimonio de Cristo. Me hablan del verdadero Cristo, que Él es 100% divino, que Él es Dios, que Él se encarnó, caminó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Dios mismo caminó entre nosotros. Así que, ¿quién me habla de Cristo? ¿Un hombre? No. Quien me habla de Cristo son las Escrituras. Y si un hombre hable conforme a la palabra del Señor. Por eso el apóstol Pablo allí en Corintios 15 dice que el Señor anduvo, murió y resucitó conforme a las Escrituras, dijo el apóstol Pablo. Conforme a las Escrituras. Todo está conforme a las Escrituras. ¿Por qué? Porque no hay nada fuera de las Escrituras. Está todo revelado en las Escrituras. Así que las Escrituras es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es inspiración del Espíritu Santo. Uno dice, bueno, hay palabra del diablo, palabra de ángeles, palabra hasta un burro habló, etc. Hablaron muchos hombres,
Pero cuando se dice palabra de Dios, quiere decir que toda la escritura ha sido inspirada por Dios, quiere decir que todo es para nuestra enseñanza. Todo está en las escrituras. No necesitamos más nada. No necesitamos investigar lo que dijeron algunos en aquella época post-apostólica, después de los apóstoles, porque cuando se cerró el canon por medio del Espíritu Santo, que él dijo, bueno, esto es la palabra de Dios. No lo dijo ningún papa ni ningún hombre, esto es palabra. El que dijo esto es palabra de Dios es el Espíritu Santo. Lo que pasa es que la religión no cree en Jesucristo, y al no creer en Jesucristo no tiene al Espíritu Santo. Ellos dicen que tienen al Espíritu Santo, es falso, es mentira. Por eso el apóstol decía que no crean en otro Jesús, en otro Espíritu y en otro Evangelio. El diablo siempre quiso imitar y quiso ser como Cristo. Entonces, el Señor nos llama a creer en las Escrituras, a apoyarnos totalmente en las Escrituras, porque fuera de las Escrituras no hay nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el hombre es mentiroso. La palabra del Señor dice que el hombre es mentiroso. Dice, pues si alguno de ellos han sido incrédulos, porque en el pueblo de Israel había incrédulos, pero no por ellos, no por la falla del hombre Dios iba a fallar, porque nosotros somos infieles y Él permanece fiel. Si Él le prometió que la salvación iba a venir por los judíos y que las escrituras le iban a ser confiadas a los judíos, punto, se acabó, Dios cumple. El que no cumple es el hombre. Bueno, el hombre es falible. El que es infalible es Dios. El hombre falla. ¿Por qué? Porque el hombre es barro, porque el barro, hay corrupción en el barro. El único que es santo, 3 veces santo, es el Señor. Entonces, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios, porque no, de ninguna manera, dice el apóstol Pablo. De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz, sea Dios verdadero. Por eso las escrituras es lo verdadero. Lo que sale de las escrituras, las tradiciones de los hombres es lo falso. ¿Por qué? Porque el hombre es mentiroso. Dice la palabra, todo hombre, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Todo hombre mentiroso. Y la palabra que se usa como mentiroso es seustes, que significa falsificador, falsario. Y un derivado de esta palabra del griego es pseudomai, que significa pronunciar una falsedad o intentar engañar mediante falsedad. Eso es un mentiroso. Y el hombre es mentiroso. El hombre miente. ¿Quién le garantiza a toda esta gente que la tradición de esta gente que hablaban, que le dicen los padrecitos de la iglesia, o los padres de la iglesia, los cuales eran unos tremendos herejes y tremendos, eran católicos? Y ellos dicen, ¿cómo puede ser que en esa época nadie los contradecía? ¿Cómo los van a contradecir si los mataban? Al que se levantaba, los mataban, porque en esa época era igual que ahora. Ahora nos levantamos y se le llama a un grupo los protestantes, o desde que Lutero protestó. En realidad, cuando se levantó la mentira de Roma, siempre hubo una protesta. ¿Una protesta en qué? Una protesta contra la mentira. Dios protestó, los profetas protestaban. ¿Contra qué protestaban? Contra la idolatría del pueblo. Eran, si se puede decir, Dios era un protestante que protestaba contra la idolatría, y los profetas también eran protestantes que protestaban contra la idolatría. Se les llama protestante y ellos no saben que se están poniendo la soga al cuello. ¿Por qué? Porque están protestando contra la mentira. Si yo a usted le miento, ¿usted qué va a hacer? Si usted conoce la verdad y yo le estoy mintiendo, ¿usted qué va a hacer? Va a protestar. Va a decir, pero me estás mintiendo. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? Si yo estoy viendo una cosa y vos me estás diciendo otra, entonces ¿qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer usted? Usted va a protestar. Es lógico, es normal. Y dicen, Lutero protestó, pero en realidad hubo muchos Luteros
hubo mucha gente, muchos cristianos, muchos hijos de Dios que protestaron contra la mentira de Roma, simplemente que en esa época los mataban, porque en un principio mataban a los cristianos porque protestaban contra la mentira del hombre, contra la mentira de la idolatría. Entonces los arrojaban a los leones por ser hijos de Dios, por ser de la verdad. Siempre los que son de la verdad los matan, los asesinan, los sacrifican, como hubo en la Inquisición, que los sacrificaban por protestar contra el imperio de la mentira, el imperio de Roma, sobre Cristo, porque ese no era el verdadero Cristo, y ellos protestaban, porque Roma tiene un falso Cristo, obviamente, tiene un Cristo pagano, un Cristo que salva por medio de las obras, no es el Cristo verdadero. Entonces siempre el pueblo de Dios se levantó contra la mentira. Entonces, ¿qué podemos decir? Que Lutero, hubo muchos Luteros antes de Lutero, simplemente que los mataban. ¿Por qué pudo destacarse, si se puede decir, entre comillas, Lutero? Porque a Lutero no lo pudieron matar, es la única diferencia. Pero a los otros hermanos los mataban. Entonces dicen, ¿cómo puede ser que en esa época todos hablaban a favor del catolicismo? Los padres que llaman ellos de la iglesia, que no eran los padres de la iglesia, eran paganos, que tenían la religión pagana, que disfrazaron su paganismo, valga la redundancia, de cristianismo. Entonces metieron todas sus herejías con un cristianismo disfrazado, pero es simplemente el paganismo disfrazado de cristianismo. Y entonces ellos se preguntan y dicen, y ponen y dicen, ¿cómo puede ser que en esa época nadie se oponía? Los padres de la iglesia hablaban y nadie... Porque los que se oponían lo arrojaban a los leones, era simple. Aparte, todos los escritos que pueden haber dejado, en esa época directamente los quemaban. ¿Por qué? Porque no había como ahora que cualquier noticia se enteran todo por medio de internet, por medio de las noticias, etc. Pero en esa época no había nada. Aparte ni se sabe si existieron esta gente. Toda la maquinaria que hay religiosa puede ser todo un invento. Yo invento un padrecito, le pongo una barbita y digo, bueno, este padrecito dijo tal cosa. Entonces todos dicen que tremendo, este padre era católico, mirá lo que era, mirá. Y quizás nunca ni existió siquiera. ¿Por qué? Porque así es la historia la escriben los poderosos, y en este caso Roma. ¿Quién escribió la historia? Roma. ¿Y Roma qué va a poner? Va a poner los grandes cristianos, los verdaderos cristianos que hicieron una apologética en esa época, que se levantaron contra el sistema romano y pagano, que se levantó como el catolicismo. El catolicismo no es otra cosa que el imperio romano disfrazado, para conquistar el mundo, no es otra cosa. Entonces, ¿cómo puede ser que todos los padres hablaban la doctrina católica? Porque a los verdaderos cristianos directamente los asesinaban. Entonces, toda esa mentira se descubrió, en este caso, como pasó con Lutero, porque a Lutero simplemente no lo pudieron matar. Yo no soy ni luterano, soy hijo de Dios simplemente, no creo en los padres de la iglesia. También Lutero, Calvino tenían tremendas herejías, creían en tremendas herejías. Simplemente fueron hombres que no pudieron matar cuando protestaron, simplemente eso. Se les llama protestante, pero muchos de los casos no tienen nada que ver con la verdadera iglesia del Señor. Traemos a colación el tema de Lutero por el hecho simplemente que digo que si hubo un Lutero es porque a Lutero no lo pudieron matar, porque Lutero hubo muchos, digamos en el sentido que muchos protestaron contra la mentira de Roma, simplemente que los mataban. Por eso acá está el testimonio y acá está la escritura de que, valga la redundancia, las Sagradas Escrituras le fueron confiadas al pueblo judío, no a Roma. Roma robó las Escrituras y se adjudicó la dueña. Es como que alguien me roba mi auto y después se adjudica y anda por todos lados diciendo es mi auto. Pero no es el auto de él, es mi auto. Si yo presento los documentos, como en este caso estamos presentando la documentación de que las Escrituras le fueron confiadas al pueblo judío, es otra cosa.
Esa persona puede robarme el auto y andar por todos lados diciendo que es su auto, pero va a llegar un momento dado que la ley lo va a atrapar y le va a pedir los documentos sobre ese auto y no los va a tener. Y yo voy a presentar los documentos y voy a decir, este auto me pertenece y se me va a devolver el auto. ¿Por qué? Porque el ladrón y mentiroso tarde o temprano será atrapado, la máscara se le va a caer. Un día, por supuesto, todo este sistema religioso va a ser juzgado delante del Señor y va a ser arrojado al lago de fuego, como dice la palabra, que la bestia y el gran profeta serán arrojados, van a ser los primeros en ser arrojados. Todo este sistema bestial va a ser arrojado al lago de fuego. Así que dice, y todo hombre mentiroso. Y dijimos que la palabra es pseudomai, que significa pronunciar una falsedad o intentar engañar mediante falsedad. Intentar engañar mediante falsedad. ¿Qué hacen ellos? Engañar, distraer. La palabra engañar significa distraer. O sea, hacer que las personas miren hacia otro lado. Lo llevan a la idolatría, a creer en un Cristo falso. Por eso ellos no creen en o no quieren que el pueblo vaya a las Escrituras. ¿Por qué? Porque las Escrituras hablan del verdadero Cristo, del Cristo que nunca fundó una institución de hombres corruptos. Nunca, jamás el Señor. Él sí compró a la iglesia. Él no fundó, él compró a la iglesia. La compró con su preciosa sangre, como dice en 20:28. De Hechos, él compró a la iglesia. No la fundó allí en 16-18 de Mateo. No la fundó. Ay, no, es todo falso eso. ¿Por qué? Porque ellos dicen la fundó, pero no tendría que haber entrado en funcionamiento ya la iglesia en ese momento. Y para nada. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo aún no había sido concretado, ni su muerte ni su resurrección. Entonces, ¿cómo iba a descender el Espíritu Santo si Cristo no iba a la diestra del Padre? Por eso es mentira, el catolicismo es mentira. Estamos hablando de las Sagradas Escrituras, de la sola Escritura, que solamente en las Escrituras está la verdad. Fuera de las Escrituras es todo falso. Entonces, se apoyan en mentiras y tuercen las Escrituras para levantar una religión falsa y demoníaca, como todas las sectas, ¿no? Entonces, vemos acá y vemos la contraposición entre la palabra de Dios y la palabra de los hombres. Ese es el kit de la cuestión. Yo le creo a la Escritura o le creo a la palabra de los hombres. Por eso solamente Escritura, porque fuera de la Escritura no hay nada. ¿Y cómo sabemos de que los 27 libros fueron de Dios, digamos, desde Mateo, Apocalipsis? ¿Por qué? Porque ya la palabra le había sido confiada al pueblo judío y ellos sabían perfectamente. ¿Por qué? Porque ya estaba el Espíritu Santo en la iglesia y el Espíritu Santo mismo apartó estas cartas, estos libros, los apartó el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? Los apartó y se los reveló a la iglesia, que esto era lo que tenía que estar dentro de la Biblia. Toda esta palabra, desde Mateo, Apocalipsis, todo eso fue ordenado por el Espíritu Santo. ¿Qué pasó? Que llegó Roma y Roma le robó a los judíos y se adjudicó. Es como le digo, que alguien me roba mi auto y anda por todos lados diciendo que es su auto, cuando los documentos dicen que el auto me pertenece a mí. Es lo mismo acá. Roma roba las escrituras a los judíos y andan diciendo por todos lados que las escrituras le pertenecen y que ellos hicieron la Biblia, cuando el documento dice que las escrituras le fueron confiadas a los judíos. Es así la mentira entre la palabra de los hombres y la palabra de Dios, entre el documento y la palabra de alguien que tomó algo que no es suyo. Entonces la policía le podría preguntar a esta persona que me robó el auto, le podría preguntar, ¿y cómo usted puede comprobar que este auto es suyo? ¿Qué va a hacer? No puede decir nada porque no tiene documentos. No tiene documentos para comprobar que ese auto le pertenece. En cambio yo me presento y digo, acá están los documentos de que este auto me pertenece. Es lo mismo acá.
El pueblo judío tiene los documentos de que la palabra le ha sido confiada. Entonces el Espíritu Santo no trabajó en otros pueblos porque las escrituras y las cartas estaban dentro del ambiente del pueblo de Dios, de la iglesia. Entonces el Espíritu Santo seleccionó lo que tenía que estar dentro de la Biblia. No fue ningún hombre el que seleccionó todos los evangelios, todos los libros de la Biblia, y fue el Espíritu de Dios. Así que entonces tenemos la contraposición entre la palabra del hombre y la palabra de Dios. La palabra mentir significa decir deliberadamente lo contrario de lo que se sabe, se cree o se piensa que es verdad, con el fin de engañar a alguien. Eso es mentir. Decir deliberadamente lo contrario de lo que se sabe. O sea que esta gente sabe que está mintiendo. Y usted lo puede ver cuando ellos hablan, por los gestos corporales, que están mintiendo. Aún por los gestos corporales que están mintiendo. Y ellos saben que están mintiendo. ¿Por qué? Lo hacen por su fanatismo, por el hecho de su orgullo, porque no tienen al Espíritu de Dios y quieren, se levantan contra el Señor. O sea, frenan la verdad con injusticia, como dice en 1:18 de Romanos, que frenan la verdad con injusticia. Son como un dique que frenan la verdad con injusticia. O sea, ¿cómo lo hacen? A través de una prédica, de una apologética en defensa. Ellos tienen una apologética de la mentira, o sea, defienden la mentira. Y se puede ver claramente por sus gestos que están mintiendo. Entonces dice, decir deliberadamente lo contrario de lo que se sabe, se cree o se piensa que es verdad, con el fin de engañar a alguien. Ellos engañan a todo un pueblo diciéndole que mediante la iglesia, no mediante las escrituras, sino mediante la iglesia y palabra de hombres, el ser humano se puede salvar. Entonces hacen a un lado a la escritura. Ellos dicen que la escritura, más el magisterio, más la tradición, forman el trípode, si se puede decir, el tripié, para afirmar la verdad, digamos, transmitir la verdad, lo cual es totalmente falso. La escritura no necesita si hay un magisterio, es el magisterio del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo realmente el que guía a la iglesia. No es ningún hombre, ningún papa, ningún profeta, nadie. El que guía a la iglesia es el Espíritu Santo. Él es el que ilumina el entendimiento para que podamos entender la palabra de Dios claramente y podamos ver toda la falsedad. Entonces, si una persona puede ver la mentira. Ellos, ¿por qué no pueden ver la verdad? Porque están ciegos, porque están enceguecidos. Tienen cegado el entendimiento por el Dios de este mundo que es Satanás. Al no creer en Jesucristo, no tienen al Espíritu Santo. Porque si tuvieran al Espíritu Santo, salen corriendo de todo lo que es tradición de hombres y se apoyan solamente en las Escrituras. Esa es toda la verdad. El cristiano, el verdadero Hijo de Dios, se apoya solamente en las Escrituras, no tiene otra autoridad. Si hay pastores, si hay maestros, ellos enseñan como dice la palabra. Si alguno hable conforme a la palabra. Entonces el Hijo de Dios entiende que están hablando conforme a las palabras de Dios. Entonces, ¿cuál es la contraposición? Que Dios es veraz y todo hombre es mentiroso. No dice que algunos hombres o el 99%, todo hombre es mentiroso. Todos los hombres son mentirosos, todos los hombres fallan. Todos los hombres son falibles. La tradición de los hombres es absolutamente falible. Aparte no sabemos si existió esta gente. Pasaron cientos de años, siglos. Y en la historia sabemos que la historia la escriben los poderosos. No los que han muerto. Miles y miles y miles y millones de cristianos verdaderos han muerto y su voz fue acallada. Su voz fue enmudecida por ser asesinados. Y todos esos documentos, todos esos, fueron destruidos por el poder imperante. Entonces, ¿cómo sabemos que eso fue verdad? Que existieron esta gente. No sabemos que existieron. Lo dice la historia, pero la historia la escribieron ellos. Y cada uno cuenta la historia como le conviene. Entonces,
a esta gente le conviene que la historia diga que los padres de la iglesia en este caso eran católicos. Entonces, si ellos eran católicos, que estuvieron cerca de los apóstoles, entonces tiene que ser. ¿Por qué? Porque se apoyan en palabras de hombres. Pero cuando vamos a las escrituras nos damos cuenta que todo esto es mentira. Por eso es sola escritura, solamente la escritura. Apoyar nuestros pies en las escrituras, no hay otra cosa. ¿Por qué? Porque se contrapone entre la palabra de Dios y la palabra de los hombres. La palabra de los hombres es falsa al lado de la palabra de Dios. No tiene ningún valor. No tiene ningún valor. Entonces, es solamente la escritura la que nosotros debemos creer y su debida interpretación con la iluminación del Espíritu Santo. Entonces el magisterio es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el maestro. El Espíritu Santo es el que guía. El Espíritu Santo es el que ilumina. Por eso dice en Juan 14:26 que Él iba a enviar al Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Él no dijo, les voy a dejar a Pedro para que los guíe. Les voy a dejar los papas para que los guíe. Les voy a dejar la iglesia para que los guíe. Él dijo, el Señor, que el que nos iba a guiar es el Espíritu Santo. Ni siquiera la iglesia, Él dijo el Espíritu Santo. Él no dijo, les dejo una iglesia para que los guíe, para que les enseñe. Sí, en 4:11 Él constituyó, no instituyó, constituyó. Como dice apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿no? Para que el pueblo no se desvíe a la mentira. Pero el que hace toda esa obra es el Espíritu Santo, con verdaderos pastores y verdaderos maestros que enseñan el verdadero evangelio. Se pueden levantar, por eso ellos creen en la sucesión de los hombres. ¿Por qué? Porque es el imperio romano, a través de los césares, a través de los emperadores, que era por sucesión. El cristianismo es sucesión en el sentido doctrinal, no tenemos sucesión de hombres, no, eso no existe. ¿Por qué? Porque toda nuestra fe y toda nuestra doctrina está apoyada en las Escrituras y en las cartas del apóstol Pablo, que fue aquel que fue al tercer cielo. Ni un papa, ni ningún hombre fue al tercer cielo para traer el Evangelio. El que le fue revelado el Evangelio de la gracia por medio de la fe, la salvación, no por obra, fue el apóstol Pablo. No fue ningún papa. No hay ninguna sucesión. Y lo que dice ahí en 2 Timoteo 2:2, que encarga a hombres fieles y enseña lo que has oído de mí ante muchos testigos, significa lo que dijo el apóstol Pablo, no lo que dijo otra persona, lo que dijo el apóstol Pablo. Entonces, toda la sucesión es doctrinal, no de hombres. Dice 2 Timoteo 2:2, dice Tito, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que has oído, ¿de quién? De Pablo. Punto. Se acabó, no hay más nada. Timoteo no podía hacer otra doctrina. Él tenía que enseñar lo que enseñó el apóstol Pablo. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. No enseñar lo que enseñaba Timoteo, otra vez. Que se podría haber desviado. Timoteo se podría haber hecho su propia doctrina, pero claramente la palabra dice lo que has oído de mí, del apóstol Pablo. Entonces, ¿cómo hacemos para saber lo que enseñó el apóstol Pablo? A través de sus cartas, a través de las Escrituras. Aquí lo tenemos al apóstol Pablo. No hay otra cosa. Por eso ellos se apoyan en la sucesión de los hombres para torcer la doctrina, para meter su doctrina de demonios. No hay sucesión de hombres o sucesión apostólica, no existe eso. Se apoyan en este versículo, pero dice claramente lo que has oído de mí, de Pablo. Está hablando de Pablo. No está hablando de ningún papa, de ningún hombre. Dice lo que has oído de mí
ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Esos otros en quién? Timoteo, ¿en quién se tenía que apoyar? En lo que enseñó Pablo. Y los discípulos de Timoteo, ¿qué tenían que enseñar? No lo que enseñaba Timoteo, lo que enseñaba Pablo. Entonces, todo está en las Escrituras. Es mentira que tenemos que seguir las enseñanzas de otra persona que no sea el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo fue llamado a ser maestro y predicador de los gentiles, o sea, de nosotros, del pueblo no judío, el apóstol Pablo. Y lo que el apóstol Pablo es el que trajo el evangelio de la gracia por medio de la fe, no por obras. Ese es el evangelio que trajo el apóstol Pablo. Los papas o los falsos maestros enseñan que la salvación es por medio de las obras, lo cual las Escrituras, y especialmente el apóstol Pablo, dice todo lo contrario. Él dice no por obras. Entonces, toda nuestra fe se apoya en lo que dijo el apóstol Pablo, no lo que dijo un hombre. El apóstol Pablo era un hombre, por supuesto, pero él fue elegido por Dios para traer el evangelio, de tal manera que fue trasladado al tercer cielo, como dice en 12:2 de Segunda de Corintios, dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Conozco que tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. ¿Quién fue arrebatado al tercer cielo para que se le revele palabras, se le revele el evangelio, como dice en Gálatas 1:11? Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Entonces, el evangelio, el verdadero evangelio, no es según hombre, según la tradición de los hombres. El verdadero evangelio es el evangelio que Pablo trajo del tercer cielo. Se le fue revelado. Así como a Pedro se le reveló quién era Jesús, que era el Cristo, la roca, a Pablo se le reveló el evangelio. Ese evangelio viene del cielo, no viene de los hombres. Por eso la tradición de los hombres es de esta tierra. Por eso Santiago dice en 3:15 que la sabiduría de este mundo es terrenal, animal y diabólica. En cambio, el verdadero evangelio es del cielo. Por eso la tradición, la sucesión apostólica, es totalmente diabólica. ¿Por qué? Porque es de esta tierra. Es un invento de los hombres. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Por eso es sola escritura. Porque las escrituras vienen del cielo, no vienen de la tierra. Las escrituras, ¿por qué? Porque todo fue inspirado del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene del cielo. Porque Jesús dijo, me es necesario irme para que venga el Espíritu Santo. ¿De dónde vino el Espíritu Santo? Del cielo. Entonces todo lo que inspira el Espíritu Santo es del cielo. Entonces, el Evangelio que tenía que venir a esta tierra de gracia por medio de la fe y no por obra, tenía que venir del cielo. El Evangelio de Pablo es un Evangelio del cielo. Por eso la tradición de los hombres es totalmente falso, es diabólico, no es de Dios. Por eso es sola escritura, porque la escritura es lo que viene del cielo. Entonces, pues yo ni lo recibí, dice el apóstol Pablo, ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno. Todo lo que está fuera de las escrituras es de los hombres, es de esta tierra.
Todo lo que está dentro de la palabra viene del cielo. ¿Por qué? Porque le fue revelado a estos hombres. A Pablo le fue revelado el verdadero evangelio. Por eso él dijo que hay un falso evangelio, hay un falso Jesús y hay un falso espíritu. Entonces, debemos abrir nuestros ojos y apoyar toda nuestra fe en las Escrituras. Dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Revelación es cuando a alguien se le corre un velo, una cortina y puede ver claramente las cosas. Por eso debemos pedir al Señor que Él ponga colirio en nuestros ojos para que podamos ver la verdad. Y cuando vemos la verdad, vemos la mentira también. Cuando uno conoce la verdad, protesta ante la mentira. Uno es hijo de Dios y uno protesta contra la mentira. Como le dije en un principio, si yo a usted le miento, ¿usted qué va a hacer contra mí? Va a protestar y va a decir, ¿por qué me miente, Señor? Lógicamente, nosotros, al abrir, por eso dijo el Señor que el apóstol Pablo iba a ser levantado para abrir los ojos a muchos, por medio del evangelio que él trajo del cielo. Y el evangelio de esta tierra, animal y diabólico, cierra los ojos, enceguece a las personas que van camino al lago de fuego sin conocer la verdad, sin poder creer en la verdad. Como dijimos anteriormente, Romanos 1:18 dice que los hombres con injusticia detienen la verdad, desvían la verdad, no dejan escuchar al mundo, a la humanidad, la verdad del verdadero evangelio, valga la redundancia, de que en Jesucristo hay salvación. No hay salvación ni en la iglesia, ni en los sacramentos, ni en la hostia, ni en ninguna obra o ningún sacrificio que usted pueda hacer. Hay salvación solamente por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, en el verdadero Señor Jesucristo. Porque hay un Jesucristo que es falso, como el que presenta Roma. Presenta un Jesucristo falso y la gente o el católico puede decir, yo creo en Jesucristo, pero estás creyendo en un Jesucristo falso. Y eso es lo que te condena, que estás siendo engañado. Es como una persona que tiene millones de dólares, pero son todos billetes falsos. Y la persona dice, yo soy millonario, yo puedo comprarme lo que quiera, pero cuando va a comprar, resulta que todo es falso y es tan pobre como un pobre. Es así lo que le sucede a la religión o al catolicismo en este caso, de que creen que tienen a Dios, o cualquier religión, que tienen sus dioses falsos. El Cristo católico es un Dios falso, es un Cristo que salva por obras, es un Cristo que no existe, digamos, es un Dios falso, porque van a llegar a la presencia de Dios y va a ser como alguien que quiere comprar un auto con billete falso. Le va a decir, Señor, esto es falso, usted no puede comprar este automóvil. Y así se irá con las manos vacías. Entonces, ¿a qué nos llama el Señor? A creer en las Escrituras, solamente en las Escrituras. ¿Por qué? Porque fuera de las Escrituras todo es falso. ¿Por qué? Porque está hecho por los hombres. Por eso dice la palabra, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces vamos a dejarlo por acá, a esta introducción, podríamos decir, de lo que es la sola Escritura. Hay muchas cosas para decir, pero lo vamos a ir dejando por acá para ir entrando en el tema. Así que Dios les bendiga a todos.